Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. No hagan resistencia al hombre malo. Nos encontramos ahora con la quinta de las 6 antítesis o contraposiciones entre lo antiguo y lo nuevo del Sermón de la Montaña. Esta se refiere concretamente a la famosa ley del talión, que en la práctica consistía en estos puntos. Puedes vengarte en la medida en que has sido ofendido, cobrándote con la misma moneda. Jesús, sin embargo, excluye toda revancha e invita, sobre todo con su ejemplo, al perdón. Luego, como una muestra de fraterna reconciliación, pasa a ilustrar su afirmación con 4 desconcertantes ejemplos que, por cierto, no han de tomarse e implementarse necesariamente al pie de la letra. Pero muchas veces nosotros como cristianos no hacemos caso a la palabra y al mensaje de Jesús, ni tampoco a su ejemplo de vida. Y vivimos una vida llena de resentimientos y rencores, de venganzas, desquitándonos en cuanto la oportunidad se nos presenta de las personas que nos han hecho algún mal, que nos han ofendido, de las personas que nos han agredido o por quienes nos hemos sentido humillados, aun cuando muchas veces aquellas personas no tuvieron nunca la intención de hacernos sentir mal. Y se nos olvida que nosotros también cometemos errores y también agredimos, ofendemos y humillamos a otras personas, muchas veces empezando por los de casa. Por ello, debemos atender a la palabra que hoy Dios nos presenta. Y en la primera lectura escuchamos: Dios me libre de cederte la herencia de mis padres. Ayer le pedíamos al Señor que nos concediera su gracia para guardar sus mandamientos y agradarle con nuestros deseos y acciones. Esa petición reconoce que Él siempre va a nuestro lado, sosteniendo deseos y acciones. La cercana relación con Él, basada en una creciente comunión, hace posible guardar sus mandamientos y recordar deseos y acciones. El relato del primer libro de los Reyes nos sitúa en el reinado de Ahab y Jezabel. No se trata solamente de episodios históricos, sino que mirando el discurrir de los hechos a la luz de la fe, quedan de manifiesto la corrupción y la honestidad, la bondad y la maldad. La viña de Nabot es más que un simple viñedo, es la herencia de sus padres. Frente al antojo caprichoso de Ahab de hacerse un huerto ajardinado junto a su casa, la firmeza de la posición de Nabot, las ofertas del rey Ahab, intercambio de tierras incluso mejores o su valor en dinero, aunque sea un precio justo, no pueden obligar a Nabot a ceder ni socavar el aprecio de la herencia de sus padres. Todo el poder real no es razón suficiente para semejante negocio. La respuesta: Dios me libre de cederte la herencia de mis padres, hacen ver a Ahab que sus pretensiones son inútiles. Evidente es su frustración. La dignidad ni se negocia ni se vende. Entra en juego Jezabel. Ya es hora de que ejerzas el poder regio en Israel. La perfidia de Jezabel, la esposa, es resaltada en el relato y la sufrirá, al igual que Nabot, el profeta Elías. ¿Cómo actúa? Usa el poder real para imponer procedimientos perversos y sentencias injustas. Alienta la
prevaricación de los notables y de los que, por miedo a su perversión, cederán a sus desmanes. Todo revestido de una falsa virtud y apego a la legalidad. Tú has maldecido a Dios y al rey. Es el testimonio forzado para apedrear a Nabot hasta morir. Le comunican la ejecución y feliz ella notifica a Ahab que la viña de Nabot es suya. Pareciera la crónica de los acontecimientos de nuestros días a lo largo y ancho del planeta, en los 5 continentes. La corrupción extendida invadiendo todos los ámbitos de la vida humana, poderes corrompidos que doblegan la justicia y atropellan la dignidad y derechos de las personas. Uso y abuso del poder, tráfico de influencias en los ámbitos del poder. ¿Qué hacer? Por ello, el Señor en el Evangelio nos invita: atiende a mis gemidos, Señor. Es la súplica que se alza desde todos los confines del planeta, presentando ante Dios todo el dolor humano y los atropellos a los que son sometidos amplios sectores de la humanidad en diferentes partes del planeta. Haz caso, le decimos a Dios, de nuestros gritos de auxilio. Escúchanos, Señor, ayúdanos, conscientes de que Dios no ama la maldad, ni los fines perversos de quienes abusan de su poder, tampoco el servilismo vil que reviste comportamientos relacionados con el poder y procedimientos injustos. En el dolor de la humanidad queda claro que Dios no ama la maldad, ni la perversión, ni la arrogancia. Detesta la mentira, toda mentira, ni comportamientos sanguinarios y tampoco la traición. La palabra del Señor hoy nos ilumina y nos ayuda a discernir, de modo que no caigamos en la tentación de revestir de religiosidad y justicia criterios y comportamientos alejados del Evangelio, de la verdad, del amor al prójimo y a Dios sobre todas las cosas, de la justicia, del bien y de la paz. Yo les digo, dice Jesús, no hagan resistencia al hombre malo. El sermón de la montaña que estamos escuchando en estos días es el planteamiento básico que Jesús ofrece al hombre contemporáneo, porque no es un relato del pasado, ni su palabra queda en el pasado remoto, sino que es actual y viene a iluminar la actualidad. Y esta iluminación nos reclama respuestas actualizadas. Así, respecto de los mandamientos dados en el Sinaí, Jesús como nuevo legislador define: han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no hagan frente al que los agravia. Juan, en el prólogo de su evangelio, establece la diferencia. La ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Ha llegado el tiempo, ya estamos en él, en el que todo lo dado a conocer a lo largo de la historia de la humanidad y en favor de su salvación se ha escuchado, acogido, entendido y aplicado desde la clave cristológica, desde Cristo. Pero yo les digo, esta expresión marca un antes y un después. Hemos de aprender a escuchar a Jesús para hacer su voluntad y no nuestros caprichos. Y el después es la negación absoluta de cualquier tipo de violencia, de injusticia, de atropello y violación de la dignidad humana. Naturalmente, poner la otra mejilla, dar también el manto, caminar todo el espacio y tiempo que sea necesario, no rehuir los compromisos, no significa cooperar con el mantenimiento de la injusticia, pues estamos llamados a transformar el mundo, corregir los sistemas y ser luz y sal de la tierra. La ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, era y desgraciadamente sigue siendo una norma aplicada en las relaciones interpersonales y también entre grupos humanos enfrentados por diferencias de todo tipo. Esta ley termina por destruir a las dos partes y no abre caminos de solución para ninguno de los conflictos que pretende
resolver. La propuesta de Jesús de responder al mal con bien ha tenido muchos seguidores a lo largo de la historia. Uno de los más destacados ha sido, por ejemplo, Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz en 1964, asesinado en abril de 1968. En uno de sus libros encontramos un programa para vivir lo que podríamos llamar una espiritualidad de la no violencia, que va en la misma línea del texto evangélico que hoy nos propone la Iglesia. Veamos algunos de los puntos que sugiere este hombre. La resistencia no violenta no es un método para cobardes. La no violencia implica resistencia. Si uno recurre a este método por miedo o simplemente porque carece de instrumentos para ejercer violencia, no es verdaderamente no violento. Un segundo punto fundamental que caracteriza la no violencia es que no busca derrotar o humillar al oponente, sino granjearse su amistad y comprensión. El resistente no violento debe expresar con frecuencia su protesta mediante la no cooperación o el boicot, pero no los entiende como fines en sí mismo, son simplemente medios para generar un sentimiento de vergüenza moral en el oponente. El objetivo es la redención y la reconciliación. Una tercera característica de este método es que está dirigido contra las fuerzas del mal en vez de contra personas que hacen el mal. El resistente no violento pretende derrotar el mal, no las personas victimizadas por él. Un cuarto punto que caracteriza la resistencia no violenta es la disposición a aceptar el sufrimiento sin retaliar, aceptar los golpes del oponente sin responder. El sufrimiento inmerecido es redentor. Un quinto punto es el que el resistente no violento no solo rehúsa dispararle a su oponente, sino también a odiarlo. La base de la no violencia es el principio del amor. Un buen ejemplo de esta espiritualidad no violenta que nos propone Jesús la podríamos encontrar en tantas vidas que actualmente tenemos en nuestra sociedad. Personas que deciden perdonar a sus agresores, recordando las palabras del Señor: perdona nuestras ofensas como nosotros ya hemos perdonado, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Oración que Jesús nos ha enseñado. Aquello supuso para los discípulos una enorme confusión que el maestro no intentó siquiera disipar. Al día siguiente les enseñó una oración que había aparecido en un trozo de papel de estraza hallado en el campo de concentración de Ravensbrück. Acuérdate, Señor, no solo de los hombres y mujeres de buena voluntad, sino también de los de mala voluntad. No recuerdes tan solo el sufrimiento que nos han causado, recuerda también los frutos que hemos dado gracias a ese sufrimiento: la amistad, la lealtad, la humildad, el valor, la generosidad, la grandeza de ánimo, que todo ello ha conseguido inspirar. Y cuando los llames a ellos a juicio, haz que todos esos frutos que hemos dado sirvan para su recompensa y su perdón. Jesús fue el primero que tuvo el sentido común suficiente para romper la cadena del odio, que significa la ley del talión. Su palabra, que nos invita a orar por nuestros enemigos, se nos hizo vida cuando desde la cruz pidió perdón al Padre por los que lo estaban matando. Eso es llegar a la perfección a la que nos invita el Evangelio. También a nosotros se nos invita hoy a vivir inspirados en una ética del amor para hacernos perfectos como el Padre Celestial es perfecto. No es lícita ninguna práctica, razón o argumento de tipo espiritual que pueda justificar los atropellos y violaciones de la dignidad de toda persona humana. ¿Cómo asumo los planteamientos de Jesús en nuestros días? ¿Cómo trato de aplicarlos? ¿He perdonado a los que me han ofendido? ¿He ayudado a los que me han criticado? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.